La renta fija es un tipo de inversión formada por todos los activos financieros en los que el emisor está obligado a realizar pagos en una cantidad y en un periodo de tiempo previamente establecido. Se le denomina fija porque conocemos desde el principio la cantidad que nos van a pagar en cada momento. Generalmente pagan un cupón fijo cada 6 meses. Por eso la rentabilidad es fija, desde la emisión del título hasta el vencimiento. Existen dos tipos de renta fija, la renta fija que proviene de deuda pública y la que proviene de deuda privada. Por otro lado, existen diferentes tipos de deuda en relación a su capacidad de evolución asignado por las agencias de calificación crediticia. La deuda pública es emitida por entes públicos, por ejemplo, un país. La deuda privada es emitida por entidades privadas, por ejemplo, una empresa del sector textil. Los títulos de renta fija son activos financieros parecidos a los préstamos bancarios. La diferencia radica en que la renta fija, la deuda se divide entre un gran número de prestamistas que compran porciones de esa deuda conocidas como títulos de deuda o bono. Las instituciones que ofertan este tipo de valores dependen del mercado. En el mercado primario se adquieren directamente del emisor. Se ofertan mediante una oferta pública ofrecida a personas determinadas o privadas, dirigidas a menos de 100 personas. En el mercado secundario se adquieren de otros inversionistas, como lo son el Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia y la Superintendencia Financiera. Ellos publican el listado de intermediarios autorizados para la compra y venta de bonos. ¿Qué tipo de tasas de interés ofertan las instituciones que emiten estos títulos? La renta fija involucra dos modalidades, tasa fija simple y tasa compuesta. La tasa fija simple, los rendimientos o intereses se pactan con base en una tasa de interés fija conocida desde el momento de la inversión. Tasa compuesta, la rentabilidad depende de un indicador o índice de referencia. Estos indicadores o índices son DTF, tasa de interés de los certificados, mide la tasa promedio ponderada de captación de CDTs a 90 días. IBR, indicador bancario de referencia, refleja el precio al que los bancos están dispuestos a ofrecer o a captar recursos en el mercado monetario. IPC, índice de precios al consumidor, mide el comportamiento de los precios de los productos y servicios de la canasta familiar. La variación de este indicador equivale a la inflación. VR, unidad de valor real, refleja el poder adquisitivo con base en las variaciones mensuales del IPC. ¿Qué tipo de tasas de interés ofertan las instituciones que emiten estos títulos? Cuando realicemos una inversión en el mercado de renta fija y especialmente si lo hacemos por un periodo corto de tiempo, debemos monitorear el comportamiento de las tasas de interés del mercado, las cuales determinan la rentabilidad al momento de liquidar nuestra inversión en el mercado secundario. La verdadera tasa de retorno para un inversionista depende del precio que se paga por el bono y de los intereses recibidos por el mismo, y no de lo que diga el valor nominal del título. Los cambios en el nivel de la inflación afectan el rendimiento de nuestras inversiones. Si aumenta la inflación, aumenta la tasa de interés y asimismo podemos enfrentar una pérdida. Si disminuye la inflación, disminuyen las tasas de interés, podemos enfrentar una ganancia si las tasas de descuento de nuestra inversión es inferior a la tasa de adquisición. Los riesgos que un inversionista puede enfrentar son los siguientes: riesgo de mercado, riesgo de liquidez, riesgo de tasa de interés, riesgo crediticio o de incumplimiento, riesgo asimétrico. Ejemplos: los bonos de Tesoro Público TES son instrumentos de deuda emitida por el Tesoro Público con el objetivo de financiar la deuda de la República. Estos son emitidos a plazos mayores a un año. De acuerdo a la realización de este trabajo, podemos concluir que existen dos tipos de renta fija, públicas y privadas. En renta fija conocemos los intereses o rentabilidad que nos van a pagar desde el momento en que compramos dicho instrumento. También que existen dos tipos de mercados, el primario y el secundario. Para la comercialización de estos instrumentos intervienen dos tipos de tasas, tasa fija y tasa compuesta. Para el cálculo de los intereses en tasa compuesta depende de un indicador o índice de referencia.
Es recomendable monitorear el comportamiento de las tasas de interés cuando se realizan inversiones en un periodo corto de tiempo. Los cambios que presenta la inflación afectan el rendimiento de las inversiones. Gracias por ver nuestro video. Si te gustó, déjanos un like.